Amén. Dios les bendiga, queridos. Damos gracias al Señor por estar ya este tiempo en la presencia del Señor. Hoy día, para continuar con esta segunda parte de el estudio que yo he titulado ¿Por qué somos pentecostales? Y la verdad es que hace harto rato que estoy con mis predicaciones en la iglesia, mis conversaciones, mi enseñanza en este último tiempo está apostando a este tema de manera especial y específica, hablando acerca de lo que nosotros somos, pentecostales. Nosotros somos parte del movimiento pentecostal dentro de la iglesia evangélica protestante, ¿cierto? Movimiento que se consolida el año 1517 con la reforma que, entre otros muchos, la consolida Martín Lutero. Y bueno, y de ahí nace todo lo que es la iglesia evangélica como tal, aunque la iglesia siempre, sin apellido, la iglesia de Cristo, desde que Cristo la funda hasta hoy día siempre ha existido la iglesia. Que no se reconozca es otra cosa, pero la iglesia siempre ha existido. Amén. Así que Dios te bendiga, Danielito. Señor te bendiga en esta conexión. Dios te bendiga mucho. Saludos a ti y a tu familia, a tus hermanas, a José, ¿cierto? Y a tus hermanas. El Señor te bendiga mucho. Estamos en este estudio. Entonces, y les decía, ¿cierto? Que la iglesia siempre ha existido, más allá de los títulos, más allá de los nombres que pueda tener o que las personas, los grupos, de acuerdo a las interpretaciones que van haciendo de ciertos textos o temas de la palabra, asumen como su bandera de lucha. Entonces, en el último siglo, ¿cierto? En el último siglo, ya más de un siglo, surge poderosamente, aunque siempre ha habido, en la historia siempre ha habido, solo que no siempre se registra, y si hay registros son muy pocos, pero de lo que voy a hablar yo ahora es algo que siempre ha habido. No es que no haya habido manifestaciones del Espíritu Santo nunca en la historia, que no se hayan registrado es otra cosa, pero desde que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, siempre ha estado el Espíritu Santo como la presencia que provoca en su primer accionar el convertimiento de la gente a Cristo, ¿cierto? En un segundo nivel que nosotros como cristianos pentecostales identificamos, ¿cierto?, que es el bautismo en el Espíritu Santo, y en el tercer nivel que la Biblia y la doctrina apostólica, ¿cierto?, nos exhorta a buscar es la llenura como una cuestión permanente, como un estilo de vida, de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir llenos del Espíritu Santo. Entonces, esos son parte de nuestra doctrina característica de la iglesia pentecostal. No es la doctrina por esencia, pero sí es una doctrina característica del movimiento pentecostal. El énfasis que hemos puesto en la necesidad de estos tres niveles como manifestaciones distintas del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Amén. Y de eso estamos hablando. Yo espero que lo tengan muy claro, ¿cierto? Yo espero que ustedes aprendan, yo espero que tomen nota, porque de estos estudios estamos también, al menos con la iglesia local, y quienes de ustedes quieran participar activamente de esto, estamos haciendo un pequeño cuestionario de cada estudio, de 5 preguntas relacionadas con todo lo que yo voy a estar compartiendo. Así que vamos a orar, amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección, nos dé claridad, y mientras que se agregan algunos otros hermanos a esta transmisión, oremos para que el Señor me dé gracia, me dé inteligencia, sabiduría en la dirección y en la enseñanza de este estudio.
Amado Padre, agradecemos su misericordia, Señor. Bendecimos su nombre y oramos delante de su presencia, Señor. Rogamos ante usted, nuestro Dios único y verdadero, que la gracia maravillosa y bendita del Espíritu Santo pueda, Señor, ayudarnos a todos quienes vamos a participar, a quienes van a escuchar. Dios eterno, ahora mismo, en vivo, en directo, esta transmisión, y a quienes la estarán viendo después, en lo sucesivo, en otros horarios, Señor. Padre, ruego que usted ponga en mí la gracia, ponga, Dios mío, la sabiduría, la dirección, Padre eterno. Yo ruego que me use en esto, Señor. No voy a hablar de mi persona, voy a hablar de usted, voy a hablar de la obra maravillosa del Espíritu Santo, de por qué nosotros como movimiento pentecostal dentro de su iglesia, la iglesia universal, la iglesia única de Cristo, nosotros, Señor, creemos tan profundamente en esta obra del Espíritu Santo. Señor, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los ministerios que usted ha dado a la iglesia, Señor. Y nosotros defendemos eso, Señor, porque lo vivimos, lo experimentamos, es parte de nuestro día a día y queremos compartirlo con otros. Queremos que nuestros hermanos, hoy en este tiempo de tanta duda, Dios eterno, hay tantas enseñanzas, Señor, que están ahí en las redes sociales, Señor, falsos maestros, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos pastores, Señor, enseñando herejías, Señor. Padre eterno, y queremos nosotros poder enseñar la verdad de tu palabra, la luz de tu palabra y con tu palabra, Señor. Por eso rogamos la dirección preciosa de tu Espíritu y a tus manos benditas, encomiendo los minutos, Señor, que estaré haciendo esta transmisión para la gloria de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios te bendiga, Erika. Bienvenida también aquí al estudio bíblico. Pareciera que uno dice algo y con decirlo una o dos veces queda claro, pero en mi experiencia como predicador, descubro que después de decir muchas veces algo, y le pregunto a la iglesia y de repente los hermanos quedan ahí y no saben responder, se les olvida, ¿cierto? Tal vez sea por eso que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír, como algo continuo. Hay que estar siempre escuchando, siempre oyendo, siempre, para que nuestra fe crezca. Bueno, y para que nuestro conocimiento crezca hay que estar escuchando una y otra vez, repitiendo. Y así que yo voy a hacer un repaso breve del tema, ¿cierto? Nosotros los pentecostales nos identificamos dentro de la iglesia porque creemos que en algo distinto a la mayoría de los otros movimientos más antiguos de la Reforma, ¿cierto? Nosotros creemos plenamente en el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia única en la vida y creemos que junto con el bautismo en el Espíritu Santo viene la capacitación de poder con el creyente que lo experimenta en su vida, ¿cierto?, a través del otorgamiento de alguno de los 9 dones de poder del Espíritu Santo que se mencionan en 1 Corintios en el capítulo 12. Y creemos que hay una diferencia bíblica entre tener el Espíritu Santo, que nosotros hemos identificado como la primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jesús lo dijo en el capítulo 20, en el capítulo 16 de Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 8 dijo, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que la primera obra, según lo que dijo Jesucristo el Señor, del Espíritu Santo es convencernos de pecado, ¿cierto? Amén. Dios te bendiga, hermana Elena, Soledad, Dios te bendiga. Amén. Y eso lo dice el mismo Señor ahí, como le dije, en Juan capítulo 16, verso 8. Así que usted puede anotar eso. La primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Él crea en nosotros la conciencia de pecado para que por medio de esa acción
de convencernos de pecado, nosotros podamos finalmente reconocernos como pecadores y abrir nuestro corazón para recibir a Jesucristo el Señor, de acuerdo a lo que los apóstoles predicaban y que lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice Pablo allí? Dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Mira qué importante, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo en la primera obra que hace en nuestra vida es convencernos de pecado. Esto es lo que nos permite a nosotros confesar después públicamente, y esta confesión pública, ¿cierto? Bíblica, registrada ahí por los apóstoles que dicen, ¿cierto? Esto es lo que predicamos, esto es lo que enseñamos, que si creen y confiesan a Jesucristo, confesar es hablar, es decirlo, es verbalizarlo públicamente, no tener vergüenza, porque Jesucristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Amén. Entonces, eso es lo que los apóstoles entendieron muy claramente de la doctrina, de la enseñanza de Jesucristo. Hay que confesar a Cristo. Ahora, en 1 Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo ratifica esto cuando en el versículo 3 dice, ¿cierto? En la parte B dice, por tanto os hago saber, estoy citando 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mira qué interesante, ¿ves? Entonces, lo primero es, la primera obra convence, de acuerdo a lo que Cristo dijo, Él nos convencería. Segundo, ¿cierto? Es lo que los apóstoles entendieron claramente y lo enseñaban, la confesión de fe en Jesucristo. Y Pablo lo aclara ahí en el versículo 3 del capítulo 2 en 1 Corintios, diciendo que nadie puede llamar a Jesús. Llamar a Jesús Señor es reconocer su señorío, es poder tener esa capacidad de reconocer que somos pecadores y que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Por eso la confesión de fe ahí en Romanos capítulo 9, capítulo 10, verso 9. Confiesa con tu boca. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Y que dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, la primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando un hombre, cuando una mujer se arrepiente, cuando un hombre y una mujer confiesa a Jesucristo como Señor de su vida, se reconoce a sí mismo pecador, es porque el Espíritu Santo actuó allí. Amén. Así que le quede claro, esta es la primera obra, o el primer nivel, podríamos decir, del Espíritu Santo en una persona. Desde ese momento, y en eso yo quiero coincidir con todos los hermanos protestantes que creemos todo lo mismo, creemos que esta obra de convencer de pecado es única y exclusivamente una obra del Espíritu Santo por la soberana voluntad de Dios que se nos revela a nosotros. Amén. Entonces, y que desde ese momento todos los cristianos, todos los que hemos hecho esta confesión de fe de Jesucristo como Señor en nuestra vida, a partir de ese momento todos, ustedes y yo que creemos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Y eso es algo innegable, tenemos el Espíritu Santo. Pero nosotros, los cristianos pentecostales, hacemos una diferencia con base en la Escritura, una diferencia notoria, una diferencia clara, de que además de tener el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado, hay otra obra que la dice el mismo Señor, ¿cierto? En el capítulo 3 de Mateo, cuando está hablando en el versículo 11, el que presenta ahí el bautismo, cuando está Juan el Bautista bautizando, estoy citando el capítulo 3 de Mateo, el versículo 11 dice, hablando de Jesús, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, él del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dice, Cristo el Señor, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí está hablando de
lo que nosotros creemos, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas, no se puede separar. No podemos solo hablar del bautismo en el Espíritu Santo sin mencionar la palabrita fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo. Amén. Que es un nivel al que se nos exhorta a buscar en la Escritura y que nosotros como hijos del Señor tenemos que entender que es una necesidad en la vida del creyente, que quiere ser un creyente eficaz, un creyente usado por Dios en estos tiempos de tanta necesidad como la que había al comienzo de la iglesia, cuando nace allí, ¿cierto? Podríamos decir oficialmente, aunque la iglesia siempre, desde que Cristo empieza y comienzan los discípulos y empieza la gente a seguir al Señor, todos esos discípulos que van ahí al aposento alto después que Él resucite y los manda allí, ¿cierto? El Señor les dice a ellos que vayan allí a esperar, ¿cierto? La promesa. ¿Cuál promesa? Que había dicho Joel en el capítulo 2, versículo 28, hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Ah? En los postreros días dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Entonces, Él está hablando de esa promesa que la ratifica y la aclara Juan en el bautismo, diciendo que Cristo es el que haría posible esa promesa y que su bautismo sería en Espíritu Santo y fuego. Y Jesucristo lo dice en el capítulo 1, versículo 8 de aquí del libro de los Hechos, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a quién les está diciendo Jesús que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo? A los discípulos, ¿cierto? Más o menos era un grupo de como 500 personas, incluidos los apóstoles. Eran ese grupo que normalmente seguía y permanecía fiel a Jesús. ¿Ah? La pregunta es, ¿esa gente había creído o no había creído en el Señor Jesucristo antes del bautismo en el Espíritu Santo? Ustedes, si quieren, me ponen ahí, pueden comentar sí, no, amén o no, pero la pregunta es, y yo que se la estoy haciendo a usted, ¿había creído o no había creído toda esa gente, los discípulos, que al final quedaron 120 el día de Pentecostés cuando se cumplió la promesa que lo describe el capítulo 2 de Hechos en el versículo 4 en adelante? Eran 120 los discípulos y los apóstoles, ¿cierto?, que ya quedaron ahí después de estar 10 días orando y pidiendo y buscando. Fíjate, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Orando. ¿Qué estaban pidiendo? Que viniera ese poder. Porque Jesucristo dijo que si nosotros le pedimos a Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo, Él nos lo daría. Así que hay que pedirlo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que hay que pedir. Está ahí. Ellos estuvieron 10 días encerrados pidiendo que venga. La pregunta es, ¿tenían o no tenían el Espíritu Santo esta gente? Amén. Según lo que dijo el mismo Señor Jesucristo, tenían, porque recuerde, ¿cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Cierto? En el libro de Juan, si usted va ahí a Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, la Escritura dice que Jesucristo, después de haberlos exhortado, dice, y habiendo dicho esto, estoy citando Juan capítulo 20, versículo 22, dice, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ah? Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que ahí en Juan, el capítulo 20, versículo 22, tenemos, ¿cierto?, que Jesucristo, antes del bautismo, ya había soplado sobre ellos Espíritu Santo y ellos obviamente lo recibieron. Así que nosotros vemos una diferencia. Antes del Pentecostés, los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero faltaba algo más, que era la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, que va a describirse ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 4.
Amén. Entonces ahí tenemos establecido una diferencia entre tener el Espíritu Santo en la primera obra y ahora este segundo nivel, ¿cierto? O esta segunda obra del Espíritu Santo, que es bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, de acuerdo a lo que Juan el apóstol dice y a lo que realmente ocurre. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo? Mire, leamos ahí Hechos capítulo 2, versículo 3. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Se cumplió o no lo que dijo Juan respecto al bautismo? Este texto muestra que sí, que no fue solo el bautismo en el Espíritu Santo, sino que fueron lenguas repartidas como de fuego, ¿cierto? Las que se pusieron sobre cada uno de ellos, y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué pasó allí? Bueno, el primer don que reciben ellos del Espíritu Santo es el don de lenguas, que en este caso, para esta ocasión, en este momento histórico en que la iglesia por primera vez lo recibe, de acuerdo a la promesa en que Dios dice que en otras lenguas hablaría a este pueblo rebelde que no quiere escuchar ni oír, ¿cierto? Y se cumple con el bautismo. Y habla a través de ellos por el don de lenguas ¿y por qué decimos el don de lengua? Porque 1 Corintios 12, Pablo va a enseñarnos entre 1 Corintios 12 y hasta el capítulo 14 de 1 Corintios, va a enseñar sobre los dones y va a hablar muy especialmente sobre el don de lenguas y el don de profecía, porque estos son los primeros dos dones que se manifiestan poderosamente en el bautismo: don de lengua y don de profecía, porque aquí no lo menciona, pero es exactamente lo que empiezan a hablar ellos. Cuando empiezan a hablar acerca de la palabra del Señor, lo que están haciendo es profetizar también, que es otro nivel de la profecía, pero no vamos a hablar de la profecía hoy día, ¿ya? Entonces, y se cumple. Ahora, aquí tenemos este segundo y poderoso nivel del Espíritu Santo en la vida creyente, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, como algo distinto, porque ya los discípulos lo tenían, pero no tenían esta experiencia. ¿Por qué era necesaria esta experiencia? ¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8? El Señor allí, que dice: pero recibiréis poder. O sea, les dijo: váyanse a ese lugar, esperen allí, porque allí recibirán poder, para que una vez que reciban ese poder, luego que lo hayan recibido, ¿cierto?, recién allí ustedes puedan salir a predicar, ¿cierto?, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras no venga ese poder, quédense ahí quietecitos. ¿Ah? Esperen la promesa. Bueno, fueron 10 largos días, ¿eh? No es fácil estar encerrado 10 días ahí, orando, ayunando tal vez, ¿cierto?, escudriñando las escrituras que tenían a su alcance, ¿cierto?, y esperando que algo ocurriera. Bueno, ocurrió, y gloria a Dios que ocurrió, y tenemos registrado aquí lo que pasó. Ahora, yo hice una afirmación, Yo hice una afirmación ahí en la invitación a través de Facebook, un poco antes del estudio, ¿cierto?, donde yo digo que el pastor John MacArthur miente descaradamente acerca de esto, porque lastimosamente, por eso que yo estoy haciendo esta apología, esta defensa de la doctrina pentecostal, especialmente en lo tocante al bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto?, y su obra, y lo que significan los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que miente descaradamente el pastor John MacArthur? Esta es la Biblia del pastor John MacArthur. A ver si está al revés la pantalla, pero ahí se puede discernir, ¿no? Esta es la Biblia
no es que sea una Biblia aparte, no. Esta es la misma Biblia nuestra, pero está editada por el pastor John MacArthur, ¿cierto? Que es uno de los más grandes enemigos del pentecostalismo en el mundo. Él predica mucho en contra del movimiento pentecostal, lo declara claramente una herejía, y especialmente en lo tocante a la doctrina del bautismo y los dones del Espíritu Santo, dicen que son una herejía, que es algo que se terminó, que se acabó con el último de los apóstoles y que ya no hay más los dones del Espíritu Santo actuando en la vida de los creyentes. Eso dice él. Y yo tengo aquí su Biblia y yo se lo quiero probar. Y es importante que lo leamos porque mire lo que dice aquí. Esta es la Biblia del pastor John MacArthur de estudio. Aquí está la Biblia y aquí abajito están los comentarios. Si alguien tiene la Biblia de John MacArthur lo puede estar viendo en su casa, ¿no? Él pone los comentarios que él hace en base a su creencia, a su interpretación de la Escritura. Le voy a leer esto, mire. Él interpreta así. Hechos capítulo 2, verso 4. Esta es la interpretación del pasaje que leí recién sobre la venida del Espíritu Santo. Dice, todos los apóstoles y los 120 llenos del Espíritu Santo. Dice, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo, la llenura es una experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu que cada creyente está llamado a guardar. Y va a dar una cita bíblica ahí. ¿Cuál es la primera afirmación no bíblica que él hace aquí? La primera afirmación no bíblica que él hace aquí, ¿cierto? Es que el bautismo en el Espíritu Santo viene siempre a cada creyente y que por el bautismo en el Espíritu Santo la gente es añadida a la iglesia, cosa que es falso, porque el bautismo, como lo acabamos de ver recién en todos los textos que les mencioné de los evangelios y del mismo libro de los Hechos, el bautismo es una experiencia distinta a la primera obra de convencimiento del Espíritu Santo en la persona. El bautismo no es para que se conviertan a Cristo, no lo es. Jesucristo dijo del bautismo del Espíritu Santo, dijo, y recibirán poder. ¿A quién? ¿A quién le dijo eso el Señor? A cristianos. ¿Acaso no eran cristianos ya los apóstoles? ¿Acaso no eran cristianos ya los 120 que estaban allí orando, confiando y creyendo en Cristo el Señor? ¿Acaso no es eso ser cristiano, creer en Cristo el Señor? Sí. Entonces Jesús no les dijo, y ustedes se convertirán a mí y creerán en mí cuando venga el Espíritu Santo. No, Él dijo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo según Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Recibirán poder, nada más. No es el bautismo en el Espíritu Santo, como dice John MacArthur aquí en su comentario, la obra que hace al creyente un creyente. Dice, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única, mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo, esto es falso. No es mediante el bautismo en el Espíritu Santo que el Señor añade al creyente al cuerpo de Cristo. ¿Mediante qué es añadido el creyente según la doctrina apostólica? Le vuelvo a recordar, Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. No hay ahí ni siquiera la mención en el bautismo en el agua, que es necesario y bíblico, ni la mención en el bautismo en el Espíritu Santo. Usted, querido hermano y hermana, si usted todavía por alguna razón no se ha bautizado en agua y por alguna razón no ha buscado el bautismo en el Espíritu Santo, usted es salvo. Si Cristo viene hoy o si usted muere hoy, usted es salvo. Punto. Es miembro de la iglesia de Cristo. No necesita el bautismo para ser parte de la iglesia de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo lo necesitamos para ser efectivos y poderosos en las manos del Señor, tal y cual fueron todos los que lo recibieron, registrados en el libro de los Hechos. Y nosotros creemos en eso. Y creemos que Dios quiere y sigue empoderándonos a nosotros para esta tarea. Amén, queridos. Por eso digo que miente descaradamente. Ahora voy a seguir leyendo el comentario del pastor MacArthur.
porque esto nos va a ayudar a entender lo que le estoy diciendo. Yo no estoy haciendo una acusación falsa, sin fundamento. Estoy leyendo la misma Biblia del pastor John MacArthur, que en otras áreas, en otras enseñanzas es un excelente maestro. Ni siquiera estoy diciendo, querido hermano, que el pastor MacArthur no sea un hombre de Dios. Obviamente es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Dios lo ha usado mucho. Mucha gente ha venido a Cristo por la predicación del pastor John MacArthur. Así que yo no lo estoy descalificando como pastor, ni mucho menos. Yo simplemente estoy diciendo que él comete un grave error doctrinal cuando habla del Espíritu Santo, y aún creo que peca gravemente cuando desecha el pentecostalismo como una herejía doctrinal. Ayúdeme, Señor. Sigo leyendo lo que él dice. Aquí mismo estoy leyendo el comentario de él en su propia Biblia, del capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 4 en adelante. Refiriéndose al hablar en lengua, dice él: y para hablar con denuedo la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida, no solo en el denuedo de hablar, en otras lenguas, obviamente, y ahí estamos de acuerdo, conocidas. Y menciona, ¿cierto?, los otros pasajes de la Escritura donde aparece el don de lenguas. Dice: estas lenguas que dio el Espíritu Santo fueron una señal de juicio para Israel en su incredulidad. También demuestra que a partir de este momento el pueblo de Dios será conformado por personas de todas las naciones, y marcó el paso de Israel a la iglesia. La experiencia de hablar en lenguas solo aparece en otras dos ocasiones. Mira, esta es otra afirmación falsa, mentirosa, y es grave esto, porque mira, dice: la experiencia de hablar en lenguas solo aparece en otras dos ocasiones. Hechos capítulo 10 cita el verso 46 y Hechos capítulo 19 verso 6. No sé, querido hermano, si tú lees la Biblia o no, pero pregunta: ¿efectivamente solo aparece en el libro de los Hechos, en estos tres capítulos, además de Hechos capítulo 2, Hechos 10:46 y Hechos 19:6? ¿Solo aparece allí la experiencia de hablar en lenguas o aparece en otros textos? ¿Alguien me podría poner ahí en los comentarios si aparece o no en otros textos? Voy a dar un segundo. Bueno, para los que no sepan, aparece. ¿Dónde? Hechos, 1 Corintios capítulo 12, se menciona el don de lenguas como don de lenguas. Y en la iglesia de Corintio tenemos, ¿cierto?, el don de lenguas allí. Y Pablo va a hablar del don de lenguas y el don de profecía, ¿cierto?, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, o sea, capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, ¿cierto? Mira lo que dice el capítulo 1 de 1 Corintios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios aquí. En el capítulo 1 primero, vamos a 1 Corintios capítulo 1, ¿ya? Pablo, cuando escribe esta carta, hace un reconocimiento a los hermanos y le dice así en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, ¿cierto? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo reconoce que esta iglesia tiene todos los dones, tiene todo lo que una iglesia ideal debería tener, ¿ya? Aquí ya no estamos en Jerusalén, aquí ya no estamos, ¿cierto? Aquí ya estamos en el Asia Menor, la iglesia de Corintios. Aquí Pablo está predicándole a la iglesia de Corintio, está hablando a la iglesia de Corintio. Pablo está poniendo orden en la iglesia de Corintio. ¿Por qué el pastor John MacArthur dice que no aparece más el hablar en lenguas en otros pasajes que no sean los mencionados en Hechos?
Yo se lo voy a explicar y se lo voy a mostrar aquí con la misma Biblia de él, para que ustedes vean hasta dónde llega el error, hasta dónde se puede ser capaz de manipular la escritura, aún siendo maestro de las palabras, para hacer que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. ¿Por qué él dice que no se habla más del hablar en lenguas? Porque sencillamente el pastor John MacArthur, en sus comentarios de 1 Corintios capítulo 14, descalifica el don de lengua aún en la iglesia de Corintios, diciendo que lo que se hablaba allí en Corintios no era el don de lenguas, sino que eran lenguas satánicas de clamor no a Dios y no por el Espíritu de Dios, sino a un Dios y por el Espíritu humano. A ese nivel de herejía, de manipulación, llega el pastor John MacArthur, el más grande enemigo del pentecostalismo en la actualidad, queridos. Y de él se nutren muchos hermanos y hermanas de las iglesias reformadas o de las iglesias que no llevan este título, pero que han adoptado esta doctrina, porque es más cómodo, querido, es más cómodo no buscar el bautismo del Espíritu Santo, es más cómodo no comprometerse a ese nivel con la iglesia y con el Espíritu Santo y con la necesidad de vivir una vida en el poder del Dios. Es más cómodo quedarse en la casa viviendo religiosamente como hacen ellos, que son religiosos, que creen doctrinalmente, pero que no tienen una experiencia de vida continua con el Señor. Le voy a leer 1 Corintios capítulo 14, el comentario de John MacArthur acerca del don de lenguas, para que les quede claro que aquí no estoy inventando, no estoy calumniando, no estoy diciendo que lo escuché, no, esto está aquí, en la Biblia del pastor John MacArthur, sus comentarios. 1 Corintios capítulo... espera, me pasé a 2 Corintios. Ve que me apasiona ahí, me paso. Vamos a ver aquí, ¿qué dice John MacArthur? Capítulo 14, cuando habla del don de lenguas. ¿Ya? Mira lo que dice aquí. El hablar en lenguas, capítulo 14. Cuando usted lee todo el capítulo 14 de 1 Corintios, yo le voy a explicar así a grosso modo qué está haciendo Pablo cuando habla del don de lenguas. Cuando usted ha leído desde el capítulo 12 de 1 Corintios, 12, 13 y 14, y lo lee completo, usted va a darse cuenta que lo único que está haciendo el apóstol Pablo allí está poniendo orden. De hecho, en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. O sea, lo primero que está diciendo es que no quiere que ignoren, no sean ignorantes de los dones. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto ignoraban qué eran los dones, ignoraban cómo canalizarlo, cómo usar esos dones que tenían del Espíritu Santo de manera efectiva y ordenada dentro de la iglesia. Porque para eso son los dones, para servir a la iglesia. Entonces, Pablo les va a enseñar, primero, que son 9 dones, y se los va a mencionar ahí. Le va a hablar de 5 ministerios, que también los menciona. Le va a hablar con muchos ejemplos acerca del uso de los dones, poniendo el ejemplo del cuerpo, ¿cierto? Y con eso les va a decir que esto es de Dios, que los dones que están ahí son de Dios, que lo que está pasando en Corintio es de Dios, pero que ellos tienen un desorden por la ignorancia en el uso de los dones del Espíritu Santo, y nada más. Y es lo que les va a aclarar ya en detalle en 1 Corintios capítulo 14, porque los hermanos, ¿cierto? Este era un don muy frecuente. De hecho, todavía dentro de las iglesias que creemos esto, el don más frecuente, el primer don que llega, y en esto creo que, aunque yo tengo por ahí una pequeña duda al respecto, todos coinciden y creen que la gran señal, la gran evidencia bíblica, de acuerdo a los hechos que se narran de cómo fue que se manifestó el bautismo en el Espíritu Santo de la gente, es que hablaban en otras lenguas. Y la gran evidencia bíblica de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que al menos por una vez en la vida hablará en otras lenguas, y eso es lo que cree
el 99,9%. Yo honestamente, lo quiero decir sin temor, yo tengo mi pequeña duda al respecto de si es siempre que debe hablar en otras lenguas o no. Yo voy a decir, esto es mi postura personal, esto no es doctrinal, querido. Yo estoy aquí, ahora voy a decir algo personal. Yo creo que cuando el bautismo en el Espíritu Santo llega a una persona, alguno de los 9 dones, y entre esos 9 dones hay algunos que están mencionados en plural, ¿cierto? Como los dones de sanidades, como los dones de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Ah? Pero creo que bien pudiera ser, y lo digo por la experiencia en mis 40 años de conocer a personas que nunca hablaron en lengua, pero que tenían otros dones del Espíritu Santo en sus vidas. Por esa experiencia, creo que puede ser que alguien no hable nunca en lengua, pero tenga algunos de estos 9 dones del Espíritu Santo cuando tuvo la experiencia del bautismo físicamente. Amén. Pero esto lo digo yo. ¿Cuál es lo conocido, lo ampliamente reconocido y aceptado dentro del movimiento pentecostal y de la doctrina pentecostal? Que una señal evidente de haber sido bautizado es el hablar en lenguas al menos por una vez en tu vida. Amén. Ahora, este don obviamente, era el don que fue evidente, que más se usó, que más se habló en el comienzo de la iglesia en Jerusalén, cuando vino en el día del Pentecostés del bautismo. Y obviamente las iglesias siguieron en esta búsqueda y este don. Ahora, de eso habla Pablo porque estos hermanos habían puesto un énfasis en los dones y habían olvidado algo muy importante, que más importante que los dones era el amor, la comunión, la santidad, la pureza, porque estos hermanos tenían toda clase de pecados dentro. Y aquí quiero decir algo, otro paréntesis al respecto. Los dones del Espíritu Santo no te hacen más santo, querido, querida. El bautismo no es para santificar. El bautismo es, como dijo Jesús, para empoderar, no santificar. Es para darte un poder para la efectividad de la predicación. Pero la santificación, la pureza, es algo que tú tienes que buscar. Debe ser tu estilo de vida, vivir de manera santa, justa y piadosa. Y eso no tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. No tiene que ver con los dones. Por eso estos hermanos en Corintio, y esto lo muestra la Escritura aquí en Corintio, estos hermanos tenían todos los dones y todos los ministerios, pero ¿qué dice Pablo de ellos? Son carnales. Aleluya. Ayúdanos el Señor. Así que te está, ¡ay, qué rico! Yo tengo el don del Espíritu Santo. Sí, pero no seas carnal. Sé espiritual, sé santo, sé santa. Santifícate. Que no santifica la palabra del Señor. Amén. Bueno, querido, entonces Pablo está ordenando a la iglesia que tiene allí un santo desorden. Estaban todos los hermanos hablando en lengua, uno por allá, otro por acá. Había ahí todo un enredo y no se entendía. El culto se había vuelto un culto desordenado, ininteligible. No se entendía lo que hablaban, se paraba uno por allá, profetizaba, se paraba otra por allá, profetizaba. Mira, era como lamentablemente un error de la iglesia pentecostal, y lo admito, no hemos quedado mucho en esta cuestión de buscar solamente la presencia y el Espíritu Santo, pero no estudiamos la palabra, y como no estudiamos la palabra, hay mucho de lo que había en la iglesia de Corintios dentro del movimiento pentecostal, y yo lo reconozco. Somos casi la copia feliz de la iglesia de Corintios. ¿Ah? Somos una iglesia que, aunque tiene el poder del Espíritu Santo, es una iglesia de gente muy carnal, es una iglesia de gente muy espirituosa, ¿cierto? Que le gustan las manifestaciones que son de Dios, pero se queda ahí y no hace lo importante, lo verdaderamente importante en la vida del creyente, que es santificarse, y que la premisa de tu accionar, de tu vida, sea el amor a Dios y a tus hermanos. Pero el Espíritu Santo sí nos capacita, y los dones que están aquí sí son de Dios. Nunca va a encontrar en el libro de Corintios
alguna descalificación de Pablo. Cuando Pablo le dice que, y ordena, y le dice que hable uno primero y otro después, y lo mismo hace con el don de profecía, y les explica qué es el don de lenguas a estos hermanos, le explica para qué sirve y cómo usarlo, al punto de que les llega a decir que si no hay intérprete, cállense mejor en la iglesia. Y es verdad, y Pablo lo explica. Yo no quiero hacer un estudio sobre el don de lenguas, pero sí quiero decirte que el don de lenguas que se está mencionando en Primera de Corintios sí es el don genuino del Espíritu Santo, y Pablo está ordenando su accionar. Nunca está descalificando ni diciendo la aberración, la herejía que aquí, en su comentario de este don, dice John MacArthur. Ahora te lo leo. Dice así John MacArthur hablando del Espíritu Santo aquí. Dice así, del don de lengua, perdón. Deja ver si aquí donde está. Aquí. Dice, hace un comentario del... Así dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia aquí. Primera Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dios con mayúscula, y aquí mismo él lo tiene escrito, está en la Biblia que él edita, y aparece Dios con mayúscula. Cuando tú lees en la Biblia, en cualquier Biblia, y aparece la palabra Dios refiriéndose al Dios nuestro, al Dios verdadero, lo vas a ver siempre con mayúscula. Y cuando la Biblia se refiere al Dios de este siglo, a Satanás o a cualquier Dios pagano, vas a ver que está escrito con minúscula. Pero si tú lees la Biblia, y yo estoy leyendo la Biblia, yo me acarto aquí, está escrita la palabra Dios con mayúscula. Así que claramente, esto sí John MacArthur no lo pudo cambiar. Él no pudo cambiar el texto, ni siquiera en su Biblia editarle y poner la palabra Dios aquí con minúscula. La tuvo que poner como es en el texto original, refiriéndose al Dios verdadero. Así que la pone con mayúscula. Y lo otro que tienes que saber, porque es importante de acuerdo a lo que te voy a leer aquí, cuando tú lees en la Biblia la palabra espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo siempre. Y cuando no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al espíritu humano o a un espíritu inmundo, lo vas a encontrar con minúscula la palabra espíritu. Así que, dos cosas. La palabra Dios y la palabra espíritu, cuando están escritas con mayúscula, está hablando de Dios nuestro Padre y está hablando del Espíritu Santo siempre, aunque no aparezca al lado de la palabra espíritu la palabra santo. Basta que diga espíritu con mayúscula y nos estamos refiriendo al Espíritu Santo en la Biblia. Aquí, en el capítulo 14, versículo 2, aparece la palabra Dios con mayúscula, ¿cierto? Y aparece también, dice, la palabra Espíritu con mayúscula, o sea, está hablando de Dios nuestro Padre y está hablando del Espíritu Santo, porque así es en el texto original. Mira lo que dice la Biblia, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, nuestro Padre, está con mayúscula. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, porque está escrito con mayúscula, bien traducido de acuerdo al texto original, habla misterios. Ahora mira cómo interpreta John MacArthur este versículo. ¿Y por qué te digo que es una aberración, una herejía lo que él hace? Verso 14, capítulo 14, verso 2. Su comentario te estoy leyendo. Dice, en el original no está la forma plural. No siempre está la forma plural en los originales porque de acuerdo al contexto se lee plural o singular en el texto, en el idioma griego, al igual que en el hebreo, queridos. Dice, sino la singular, ¿ya? Lo cual indica que se refiere, ¿qué cosa? El hablar en lengua, a la locuacidad espuria propia del éxtasis pagano. Mira la aberración que dice este pastor aquí. Está diciendo que este texto, cuando dice que el que habla en lenguas extrañas, no está hablando del don de lenguas del Espíritu Santo, sino, como él dice, no se trata de, lo cual indica que se refiere a la locuacidad espuria propia del éxtasis pagano.
El singular se emplea porque no se trata de algo que pueda tener pluralidad. No existen diversos tipos de palabrería como existen diversos tipos de idiomas. De ahí que al hablar del don verdadero de lenguas, Pablo usa el plural para hacer la distinción. La única excepción, dice él, se encuentra en los versículos 27 y 28, donde se refiere a una sola persona que habla un solo idioma auténtico. Y aquí, mira, interpreta la palabra, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Esto se traduce mejor, dice él, a un Dios. Esto es lo que él dice. Que aquí no se refiere que, dice que no está hablando el Espíritu Santo a Dios nuestro Padre, sino que dice que se debería traducir mejor según su interpretación, no según el texto original, que se debería traducir mejor. ¿Por qué dice eso él? Porque eso le acomodaría a su doctrina hereje, de que el Espíritu Santo no bautiza hoy, de que el Espíritu Santo no nos capacita con los 9 dones de poder, de que el don de lenguas que se habla en las iglesias pentecostales no es de Dios. Para poder afirmar eso, él tiene que hacer lo que está diciendo aquí. Tiene que cambiar literalmente y decir que sería mejor, pero ¿para qué es mejor? Para él, para su interpretación hereje de lo que es el don del Espíritu Santo, el don de lengua en la iglesia pentecostal. Por eso él dice, esto se traduce mejor a un Dios. Mira, ¿qué dice? ¿Ah? Y mira las palabras que usa. El texto griego no tiene artículos definidos, como por ejemplo, y él pone el texto ahí, al Dios no conocido. Su verborrea equivalía a rendirle culto a las deidades paganas. Quiero leerte otro, dice. Cuando dice, sigo leyendo, dice, la Biblia no registra incidente alguno en el que un creyente hable a Dios en términos ajenos a su idioma humano, normal. Cuando dice el apóstol, nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios, y ahí también está la palabra Espíritu en mayúscula, acuérdese. ¿Ah? ¿Se acuerda que le dije? No es el Espíritu Santo, dice él, sino es el Espíritu humano. ¿Te das cuenta de la herejía doctrinal de estas iglesias reformadas y de su mayor mentor y defensor, enemigo de la fe pentecostal, como lo es John MacArthur, que se atreve a interpretar así la Escritura cuando él mismo no es capaz? Y al menos en eso tuvo temor de no escribir en el texto original, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, la palabra Dios con minúscula, ni la palabra Espíritu con minúscula. La pone tal y cual está en el texto original. Dios nuestro Padre, con mayúscula, y Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no con minúscula. Pero en su comentario él dice se debería traducir mejor Dios con minúscula y se debería decir Espíritu humano, no de Dios. Y concluye diciendo que esto, ¿cierto?, no es el don de lengua original, que Pablo está queriendo impedir que hablen en lengua, porque lo que hay allí dice, es lo que dice de hoy de las iglesias evangélicas pentecostales. Dice que no es el Espíritu Santo que está hablando a la iglesia a través del don de lenguas. Dice que no es el Espíritu Santo el que está hablando a través del don de profecía. Él dice descaradamente que esto es paganismo puro y que Pablo está queriendo sacar el paganismo y una verborrea no del Espíritu Santo en la iglesia de Corintio. Eso es una aberración con todas sus letras. Eso es una herejía doctrinal. Así sea el maestro que sea, John MacArthur o como quiera que se llame. Es una aberración. Pablo no está prohibiendo el hablar en lengua. Fíjate,
Pablo está ordenando, está enseñando qué es lo que es la profecía y el don de lengua de manera específica, porque estos dones históricamente han creado confusión en la iglesia, y en eso podemos estar de acuerdo todos los pastores. Si no hay un orden, si no hay una enseñanza clara al respecto del uso del don de lenguas, a veces se nos produce un gran desorden en la iglesia. Si tú vienes a mi congregación, muy rara vez alguien va a hablar en lengua o yo mismo, porque entiendo lo que dice el apóstol Pablo, entiendo por qué es necesario usar el don de lengua en lo íntimo, en lo personal. Yo, como les he dicho alguna vez a ustedes, puedo decir como el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que muchos aquí. Oro en lenguas, oro a Dios. En mi oración íntima, muchas veces mi esposa y yo estamos orando y oramos al Señor en lenguas. Y sentimos esa presencia del Señor y lo hacemos. Pero en la iglesia prefiero no orar en lenguas y le hago caso al consejo apostólico. Amén. Y también Dios me ha capacitado. Hablo bien el portugués, hablo bien el japonés y hablo algo más de creol. Aleluya. Creo en el don. Es de Dios, es del Espíritu. Es uno de los 9 dones de poder del Espíritu Santo que llegan solo, única y exclusivamente por medio de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo concluye Pablo la enseñanza? Si este don, como dice MacArthur aquí en el comentario sobre el don de lenguas en la iglesia de Corintios, no fuera de Dios, ¿tú crees que Pablo iba a decir lo que dice al final en el capítulo 14? Mira lo que dice ahí, verso 39. Después de enseñar, de hacer una cátedra sobre el don de lengua y el don de profecía, concluye así la enseñanza de Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y ese es el punto, queridos. La cita, ¿cuál era? 1 Corintios capítulo 14, versículos 39 y 40. Ese es el punto. Hágase todo decentemente y con orden. Pero Pablo concluye, ¿cierto? Es mejor, dice Pablo, hablar con el entendimiento. Y pone las razones, porque si entra un indocto, a alguien que viene por primera vez a la iglesia, le va a pasar lo que le pasa a mucha gente que llega a la iglesia pentecostal cuando no hay un orden allí, ¿cierto? Va a ver a los hermanos saltando, hablar en lengua, profetizando, llorando, y va a decir, ¿qué locura es esta? Y no entiende nada. Entonces Pablo dice, ordenen la cosa, queridos, hablen en lengua si es que hay un intérprete, porque entonces ese don de lengua va a pasar a ser de profecía, ¿cierto? Si hay intérprete va a hablar lo que Dios está entregándole a la persona que está hablando en lengua y le va a dar a otro por el don de interpretación de lengua la capacidad de interpretar. Pero si no hay intérprete que interprete lo que el hermano está hablando en lengua, dice, mejor cállese en la iglesia, porque un indocto no va a entender nada, va a quedar sin entender. ¿Cierto? Minasan, kami-sama no chukufuku ga arimasu yo ni. ¿Qué? ¿Me puede decir amén a lo que acabo de decirle en japonés? ¿Se atrevería a decirme amén usted a lo que le acabo de decir en japonés? Se lo repito. Minasan, kami-sama no chukufuku ga arimasu yo ni. No me va a decir amén. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué le estoy diciendo. ¿Cierto? Bueno, le estoy diciendo, yo deseo que Dios los bendiga a todos. Se lo dije en japonés. Pero usted no me va a decir amén, porque no entiende japonés. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si la gente que viene no entiende, si no hay intérprete, cállense. Pero está diciendo de alguna manera que este don no es de Dios. Que esto es simplemente una verborrea pagana, como lo dice John MacArthur aquí en sus comentarios acerca del don. En esta iglesia, ni siquiera está hablando de las iglesias actuales, está hablando de lo que pasaba en Corintios. No, queridos. Por eso Pablo deja muy en claro que lo que está ocurriendo allí es del Espíritu Santo, que hay que ordenarlo. Y por eso al final Pablo prefiere lo que yo como pastor pentecostal prefiero, y lo que yo estoy seguro que cada pastor pentecostal prefiero que haya un santo desorden al final, a que nos convirtamos en iglesias rutinarias, aburridas, frías, dogmáticas, sin presencia del Señor en nuestras congregaciones. Prefiero eso, queridos. Por eso Pablo al final dice,
Hágase todo decentemente, con orden, pero no impidáis el que hablen en lengua. Deja que hablen, porque es de Dios, porque es el Espíritu Santo el que está ahí. Bueno, y como estos dones, hay 7 dones más, ¿cierto? Que lo menciona 1 Corintios en el capítulo 12, que son del Espíritu y están plenamente vigentes. ¿Cuál es el problema hoy día? ¿Por qué otra confrontación que nos hacen? ¿Y por qué yo estoy defendiendo tanto y estoy hablando tanto de esto, queridos? Porque nos acusan y nos dicen, y me lo han dicho a mí, a ver, bueno, si es verdad que existe el don de fe, o sea, o el don de sanidad, por ejemplo, ¿por qué hay hermanos enfermos en la iglesia? ¿Cierto? ¿Por qué no todos se sanan si existe el don? Y algunos hermanos quedan sin respuesta. Pero esa pregunta, queridos, es una pregunta estúpida. La hace un necio solamente, lo hace alguien que no conoce la Biblia. No por el hecho de que alguien tenga el don de sanidad en la iglesia, significa que cada vez que ponga las manos se van a sanar. Te pregunto yo, ¿Cristo sanó a todos los hombres siempre? No. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice que cuando Jesucristo estuvo en Nazaret, no pudo hacer allí, en Nazaret, dice, muchos milagros. No pudo. Sino dice que solamente sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos. Mira, sanó a unos pocos, además tuvo que poner las manos sobre ellos para que se sanaran. ¿Cuántas veces el Señor simplemente dijo la palabra y se sanaron? El apóstol Pablo ¿era un hombre sano? No. ¿Su discípulo amado, Timoteo, era un hombre sano? No. ¿Cierto? Pablo termina aconsejándole a Timoteo, ya no bebas agua, sino que usa de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no le dijo, dile a los hermanos que te unjan, como dice Santiago, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los hermanos y únjale en el nombre del Señor y el enfermo será sano? Porque no siempre, aunque estén allí los dones del Espíritu Santo, siempre eso va a ser de acuerdo a la voluntad soberana del Señor. ¿Cuál es mi tarea? Yo, en lo personal, te voy a decir, yo creo, recuerde que cuando 1 Corintios menciona el don de lenguas, dice don de lenguas, en plural, con más de una lengua, ¿cierto? Y también menciona el don de sanidades, dones de sanidades, en plural, o sea, más de un don. Como tantas enfermedades hay, así yo creo que hay dones de sanidades. Entonces hay al menos un par de sanidades específicas en las que Dios me usa, a mí. Yo creo que tengo el don de sanidad sobre una enfermedad específica, que es la esterilidad, la incapacidad de concebir. Porque Dios me ha usado ya 3 veces de forma específica al orar, al poner manos sobre gente estéril y han engendrado. Pero no siempre ha sido así, ¿me entiendes? No todas las personas por las que yo he puesto las manos y que estaban estériles han sido curadas. Entonces he tenido que decirle como Pablo le aconseja a Timoteo a algunos, bueno, si el Señor no hizo el milagro, anda al médico, mijito. Anda al médico, mijita. ¿Me entiendes? Ya no bebas agua a causa de tus frecuentes enfermedades. Pero el hecho puntual y concreto es que en la iglesia de Cristo el Señor, en el movimiento pentecostal, lo que tenemos no es Kundalini, otra herejía, otra blasfemia doctrinal de las iglesias reformadas en contra de nosotros los pentecostales. Lo que está en nosotros es el Espíritu Santo. El problema es que somos tan ignorantes de la Escritura como en la iglesia de Corintios. No nos preocupamos, por eso yo agradezco al Señor por usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que va a responder los cuestionarios que después les hago llegar vía WhatsApp a ustedes. Intrúyanse. Como dijo Jesucristo ahí en Juan capítulo 5:39, y con eso quiero terminar. Juan 5:29. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Escudriñe, querido, escudriñe. El movimiento pentecostal es de Dios, tanto es así que es la iglesia que más ha crecido en el mundo actual. Es dentro del movimiento protestante histórico la iglesia que mayor alcance ha tenido, la iglesia que más eficacia ha tenido en el mundo. Dios sin duda está en el movimiento pentecostal, el Espíritu Santo está en el movimiento pentecostal. Hay un tercer nivel que nos falta a los pentecostales. Tenemos al Espíritu Santo que nos convenció de pecado, justicia y juicio. Muchos tenemos el bautismo del Espíritu Santo que nos ha dado poder para servir, pero la gran mayoría no vivimos en la plenitud, en la llenura permanente, continua del Espíritu Santo. Amén, queridos. Así que Dios mediante, el próximo estudio, que ya no será hasta el próximo día martes, vamos a estar enseñando sobre este tercer nivel necesario y como algo permanente, que es vivir en la plenitud y la llenura del Espíritu Santo como hijos del Señor. Dios los bendiga, querido. Un abrazo a todos. Si no lo vio completo, véalo desde el principio y va a aprender mucho a través de este estudio. Bendiciones. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por este tiempo precioso en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por darme las palabras, por darme el denuedo, como dice la Escritura, como tú se lo diste a tus apóstoles. Señor, tú le diste denuedo, capacidad de poder decirlo. Gracias porque me das esa capacidad del Espíritu de poder hablar a esta gente que me está escuchando, que me está viendo, a los que lo verán después en otro horario, Señor. Dios eterno, y ruego que sea tu presencia la que confirme esta palabra, Señor. Ruego que tú pongas esa convicción necesaria y este remanente de hermanos y hermanas, este siervo tuyo que también me está viendo desde Argentina, Padre eterno, podamos juntos, Señor, seguir en esta búsqueda, seguir con esta hambre, con esta sed de tu presencia, Señor, y tu gracia se manifiesta en nosotros. Señor, quiero terminar, Dios mío, este momento en tu presencia, no sin rogar una vez más que sea la paz con tu pueblo Israel, sea la paz con Jerusalén, sea la paz con Israel, tu misericordia y tu gracia, Señor, tu palabra y tus promesas, Dios mío, sean con ella, Señor. Hay muchos difundiendo algunos videos, Señor, que cuestionan, Dios eterno, pero no me sentaré en el sillón del juez, especialmente si se trata de Israel, Señor. Más bien pido por tu misericordia y tu gracia, Señor. Pido porque tu palabra y tus promesas se cumplan sobre tu nación y sobre nosotros, tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti gloria, honra y alabanza. La iglesia dice amén. Amén, queridos. Un abrazo, Dios les bendiga. Hermano Diego recién se conectó justo ahora que estoy terminando. Mi hermana Ivonne, el Señor la bendiga. Vea completo, cuando termine esta transmisión, vuelvan a ver, véala completa y va a aprender mucho este día con la ayuda del Señor. Amén, querido, querida. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos mañana a las 9:30 en la oración solamente.